¿Hasta cuándo? Ya no más. Y el Pablo en todo el capítulo, en todo el libro de Romanos, Pablo tiene una discusión entre su naturaleza pecaminosa y su naturaleza espiritual. Y aquí vamos a ver cómo este diálogo que hay entre él, que él nos permite ver. Y me fascina que un hombre como Pablo escriba lo que está atravesando. Normalmente nosotros colocamos ahí como la fachada. Pablo no, Pablo habla de lo que él está atravesando, de las ideas que vienen a su mente, de cómo reprocha, cómo deja ciertos vacíos que la misma Biblia empieza a llenar con su silogismo. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué pues diremos? Una vez más lo vuelvo a leer. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Una pregunta que él se hace. En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta frase nace de Romanos capítulo 5. ¿La pasamos? De Romanos capítulo 5, versículo 20. Pablo en Romanos capítulo 5 está dando a conocer el amor de Dios. Que el amor de Dios, por mucho de lo que usted haya hecho incorrecto, por mucho de lo grande que haya sido su pecado, y cuando digo de lo grande es del daño que pueda hacer en la vida de otros, hay pecados que tienen una trayectoria mayor en la vida de los demás. Sí, siempre digo que si a mí me ponen a escoger, bueno, ¿qué quiere? ¿Que lo atraque o que lo mate? Pues yo digo, bueno, atráqueme, ¿no? Pues es que para delante de Dios todo pecado tiene su valor, pero también delante de los seres humanos entendemos que el pecado tiene unas consecuencias mayores que otro. Entonces Pablo está diciendo que la ley se introdujo para que el pecado abunde. Aquí hay un problema. El pecado abunda en nosotros. Y la respuesta que tiene Dios para con esto es que donde va a abundar el pecado, más cuanto el pecado abundó, la solución que Dios tiene es que va a sobreabundar la gracia. Y la imagen que viene a mi mente es como un tsunami que cubre todo, que llena todo, que tapa todo en tu vida. Es la respuesta del amor de Dios frente a nuestra falla, frente a nuestro pecado. Por un lado, no es solamente juzgarnos. Hay un juicio, claro que hay un juicio. Es evidente que hay un juicio. Pero también hay una solución para ese juicio. Y la solución para ese juicio es sobreabundar en la gracia. ¿Y qué es sobreabundar en la gracia? Bueno, es el acto de Cristo en la cruz. Nuestra justicia no es lo bueno que nos hayamos comportado, porque la verdad no nos hemos comportado bien. Ya en Romanos capítulo 3, él dijo que todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Todos pecamos. Los de afuera y los de adentro. Pero la forma en la que Dios resuelve este problema es a través de la gracia, del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cómo podríamos resolver el problema del pecado? ¿Con juicio? Claro, usted puede condenar a alguien. Eso no quiere decir que lo va a transformar. Eso no quiere decir que lo va a cambiar. Que usted corrija a su hijo no quiere decir que no lo va a volver a hacer.
¿Y para qué digo que levanten la mano los padres que han corregido a sus hijos? Ya han visto que eso no ha hecho un cambio. Lo único es que Dios sobreabunda su amor, su misericordia. Pero cuando leemos esto, podemos concluir como humanos, con nuestra naturaleza pecaminosa, ok, entiendo de que si yo hago lo incorrecto, sobreabunda la gracia de Dios en mí. Eso quiere decir que yo puedo seguir deleitándome y va a sobreabundar. Y yo cada vez, y yo no sé, cuando tengo hijos y uno es consciente que cuando hay una falla en un hijo, uno tiende a ser como más condescendiente. Pero realmente lo que Dios está diciendo es, mira, hay un amor independiente de cómo te comportes. Cuando uno escucha que Dios lo ama a uno, independientemente cómo se comporta uno, entra un pensamiento automático de nuestra naturaleza. Ah, bueno, entonces yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera y Dios me va a amar. Sí. ¿Perdón? Sí. Por eso a veces el nombre de padre me fascina, porque uno va a amar a sus hijos independientemente de. Pero esto no puede ser una licencia para sumergirnos en el pecado, para llenarnos y desbordarnos en hacer lo malo. Esto no es, todo lo contrario. Y aquí hay una palabra que yo quiero que estudiemos en este versículo. Sé que mi esposa dijo una palabra en la semana pasada, pero la palabra que yo quiero que estudiemos hoy, pasamos a la lectura. La palabra es perseverar. Dice, el versículo dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos. Perseveraremos. La palabra perseverar tiene la tendencia a ser buena. Sí, han escuchado que, ay, mira, tienes que perseverar, tienes que seguir adelante, tienes que esforzarte. El que persevera alcanza. La perseverancia es el eslabón del triunfo. La perseverancia. Pero las palabras no son ni buenas ni malas. Son de dentro del contexto donde se mueva. Y cuando empezamos a ver esta palabra perseverar, que ahí la tenemos como se escribe en griego, no tiene tanta relevancia esto, pero bueno, da la idea de mantenerse firme, no en la fuerza, sino en la repetición. Repito, es mantenerse firme en una constante de la manera de ser o de actuar. Cuando escuchamos la palabra perseverar, nos da la idea no de fuerza, sino de repetición. Por eso dice que es firme, pero en ser constante. Su firmeza no está en la fuerza, sino en ser constante. Y saqué algunos sinónimos de perseverar. Si usted tiene otro, déjemelo, yo lo recibo, yo lo apunto y ahí vamos como completando la idea. Un sinónimo de perseverar es persistir, establecerse o quedarnos en. Esta idea de establecerse es de no voy a ceder, me mantengo, persevero en mi posición. Continuar, si se da cuenta que algunas son como a veces como
como opuestas. Insistir, seguir, repetir constantemente, permanecer. Y de hecho que la palabra permanecer está como a quedarnos, a que aquí me quedo, aquí permanezco, en este concepto, en esta idea. Establezco que esto es lo correcto. Y él comienza a decir, cuando yo veo, cuando la Biblia no fue escrita en español, es una traducción, lo que usted tiene es una traducción. Está bien, y por eso cuando hay otras versiones, hay sinónimos de esta palabra. Y cuando usted lea, la pueda leer usando sinónimos para que pueda crecer la panorámica que vamos a enseñar hoy. Esta palabra perseverar, insisto, tiene la connotación o está bien marcada hacer algo bueno, pero uno puede perseverar en lo bueno o puede perseverar en lo malo. Ya la palabra como tal no tiene, no podemos decir que está bien o está mal. Es para qué la uso, porque no deja de ser un verbo, que es una acción que me dice qué voy a hacer, si lo que voy a hacer es bien o lo que voy a hacer es mal. No es que perseverar por sí solo ya está bien, lo que trato de decir. Regálame la próxima diapositiva. Entonces, perseverar, si perseverar es insistir, si perseverar es permanecer, si perseverar es esperar, si perseverar es seguir, si perseverar es continuar, concluyo en parte de que perseverar es una decisión voluntaria. Yo decido perseverar. Tranquilo, no se vaya al versículo, pero el versículo me dice que pues diremos, ¿vamos a insistir en el pecado? ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a tomar la decisión voluntaria de volver a pecar? Porque no está hablando Pablo no viene hablando de un pecado que uno comete por un desliz. ¿Me entiende? Una noche de copas, una noche loca. O sea, entiende que a veces yo digo lo encontraron mal parqueado. No lo cogieron como él normalmente es. Entonces Pablo está diciendo, venga, pensemos un momento, razonemos un momento. ¿Vas a insistir en tu decisión voluntaria? ¿Es una decisión voluntaria? Conocí a alguien que pues había dejado de tomar y su grado de alcohol bajó. Por muchos años dejó de tomar y su grado de alcohol bajó. Pero un día que estuvo ahí como jugando y pues quiso tomarse algo para la sed, bueno, se tomó 2 y quedó borracho. Pues uno se da cuenta que no fue su intención, que eso no lo llevó a. No es el que le preguntan ahí, venga, ¿y usted no se cansa de tomar? Y él dice, no, es que yo tomo sentado. ¿Por qué tengo que cansar? Sí, son cosas muy diferentes. Pablo no está hablando a un desliz que tienes. Pablo te está hablando de algo que tú estás voluntariamente haciendo. No es un descache, como diríamos en la costa. No es un acto ocasional. Es algo elaborado. Es un acto deliberado. Esta misma palabra que estudiamos en griego es la que se encuentra en Juan capítulo 8:7. Es la misma palabra. Y como insistieran
en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellas. Cuando la mujer ahí la colocan delante de Jesús, a la adúltera, y la exhiben públicamente, ahí el vituperio, que yo la verdad, cada vez que leo ese pasaje, yo digo, esos hombres eran perversos, hermano. Ya, uy, yo cada vez que digo a entrar en el pleno acto, sacarla medio desnuda, llevar, no, no era para tanto. Yo digo, uff, creo que sí, fuera de su pecado y todo, creo que mayor era el pecado de ellos. Esa intención de simplemente para acusar a Jesús, ni siquiera era para juzgarla a ella. Ella era la carnada. Bueno, no es el tema, pero es que de verdad me da de todo cuando pienso en ese momento, pensando como esta mujer. Pero el versículo dice que ellos insistían. ¿Por qué? Porque había un objetivo. ¿Por qué? Porque había una meta. ¿Por qué? Porque era lo que ellos en el fondo querían. No era una pregunta sin darse cuenta de doble filo. Era una pregunta en la que ellos eran conscientes que era de doble filo. Y ahora Pablo está diciendo, venga, concluyamos. ¿Vas a hacerlo vas a seguir en esto de forma voluntaria? Créame que leyendo esto me confronto. ¿Vas a seguir haciendo lo que haces? Pablo está hablando de reincidir, de que dice la Biblia en Proverbios, de que el perro vuelve a su vómito. Esa es su naturaleza. El cerdo vuelve o la porquiza, ahí va, es de él. Es de verdad, cuando uno empieza a ver su vida, uno entiende que hay cosas que son desliz, pero hay cosas que uno las prepara, las medita, las estudia. Y es de eso lo que Pablo está hablando. De verdad que surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué insistir en el pecado cuando eres consciente de? Porque de una otra forma empiezas a crear un hábito en ti. Y al principio vas a ser decente, al principio vas a ser prudente, pero tarde o temprano, por la constancia, te vas a ir relajando con ocultarlo. Esto te va a llevar a relajarte. Es que no toda la vida vas a poder estar ahí como midiéndolo. Bueno, indiscutiblemente el pecado es saciar una necesidad que tenemos. Una necesidad de la carne. Tenemos necesidades, pero es una forma incorrecta de satisfacer tu necesidad. Dios ha colocado marcos para que puedas satisfacer tu necesidad. Él es consciente de que hay necesidades, de que nuestro cuerpo tiene necesidades. Y Dios coloca ciertos parámetros para que uno pueda satisfacer esa necesidad. De la forma incorrecta va a traer daño, va a traer perjuicio, va a herir a otros. Entonces de esta forma Dios dice, mira, de esta forma no. Y cuando vemos también la perseverancia, que más que una decisión voluntaria, ¿me colaboras con la?
entramos a ver que esta perseverancia es una resistencia a ser moldeados. Vea, tanto el mundo nos quiere moldear, este sistema nos quiere moldear, quiere que pensemos como ellos piensan, pero también Dios nos quiere moldear y Dios quiere que pensemos como Él piensa. Y estas dos cosas están en nuestra vida. Es un deseo, perseverar ya no tiene que ver tanto, sigue siendo como ¿cuántos saben que ahí la gota de agua puede romper una piedra, no? Pero no es por la fuerza de la gota, es por la constancia de la gota. No es tanto pensando en la fuerza, es pensando en el constante bombardeo que recibimos. Y en Hechos 21:4 dice, y hallando a los discípulos, nos quedamos. Esta palabra, nos quedamos, es la misma palabra que se usa en griego para decir perseveramos. Es cuando yo me resisto al cambio que Dios quiere hacer en mí. Estoy convencido que cuando tú comienzas a hacer algo incorrecto, Dios te va a decir que eso no está bien, que eso está mal. Y siempre cuando hablo con las personas que de una u otra forma me comentan algo, les digo, bueno, y no hubo una voz en ti que dijera, estás mal. Pues lógico, me dicen que sí, pero una forma de apagar esta voz, ¿saben cómo es? ¿Cómo puedo apagar esta voz? Tranquilo, con confianza, no hay premio por acertar, ni hay falla por errar. ¿Cómo podríamos apagar esa voz que cuando estamos tentados a hacer algo malo, nos dice, hey, cuidado, mira esto? ¿Cómo la apagamos? Cuando lo hace repetidamente. Ya cuando tú lo haces una y otra vez, ya esta voz como que se va alejando. Lo que la Biblia llama el endurecimiento del corazón. Repetir constantemente, ni te vas a dar cuenta de que es pecado. Todo lo contrario. Vas a refutar cuando se acuse de eso. Pero ¿cómo se te ocurre? Si eso es normal. Pero eso no, pero ¿en qué época vives? Pero todos los hacemos. ¿Qué estás haciendo? Defendiendo. Porque ya esa voz en ti dejó de oírse. Te quedaste en tu concepto. Te resististe al cambio que Dios quiere ocasionar en ti. ¿Hay una necesidad física? Claro que la hay. ¿Hay un hablar de Dios? Claro. ¿Hay un deseo de Dios cambiarte? Claro. Pero tú puedes perseverar en tu pecado y decir, no lo voy a hacer. He decidido no dejar, pero he decidido no querer dejar esto en mi vida. Qué pena, me gusta. Qué pena, me hace feliz. Qué pena, me desinhibe un rato. Qué pena, lo voy a seguir haciendo. Le guste a quien le guste. Eso es perseverar en el pecado. No, que está mal, pero ¿qué es lo que está mal? Evaluemos, entonces ya comienza, evaluemos qué es lo que está mal. ¿O acaso tú no haces algo malo que yo también hago? Ah, bueno, entonces estamos en la misma. Dios quiere moldearnos a su imagen. Y tú puedes resistir. Que resistir es sinónimo de perseverar. Tú puedes continuar haciéndolo, aunque Dios ya te ha dicho que no.
Y esto no es algo entre el pastor, mi mamá, la iglesia. No, no, esto es algo de que ya yo soy consciente de que Dios me ha dicho, no lo vuelvas a hacer. Deja tal. Yo entiendo que las mamás le dicen a uno, deja tal amistad, deja tal novio. Y uno podría dejar o por la mamá, por la amistad, por la iglesia, por lo que sea. Pero yo aquí cuando digo es cuando yo me siento con Dios y cuando Dios me dice lo que estás haciendo es incorrecto. Y yo digo, sí, pero lo voy a seguir haciendo. Y tengo las 25,000 excusas para seguir haciéndolo. Es que la situación, es que la cuestión, es que entiéndeme, es que mi problema, es que tengo una deficiencia. Entras después a defender lo que una vez en un momento te acusó. Déjame decirlo en otras palabras mucho más fuerte. Entras a tener una guerra con Dios. Una pelea con Dios. Mira, haz esto, no lo voy a hacer. Un ejemplo fácil. Mira, perdona. No, no. ¿Por qué? Él fue el que me ofendió a mí. Tengo las 25,000 razones para no perdonarlo. Perdona. Que no, que esto, que lo otro. Y comenzamos a seguir a la iglesia y empezamos a tener una religión más no una relación con Dios. Y me cierro de que no lo voy a hacer. No, no. A perseverar ahí en mi amar. Mira, a últimas que el que se va a hacer daño es usted. No Dios. Pero de otra forma es declararle la guerra al concepto de Dios. Es empezar a ser el enemigo de Dios en ese concepto. ¿Por qué? ¿Quién dijo? Ah, porque Dios diga. Ah, porque la Biblia lo dice. No, eso ya está mandado a recoger. Eso es insistir, persistir, resistir al cambio que Dios quiere. Pero la Biblia nos invita también a usar la palabra perseverar. Dice, en esto no debemos de perseverar y en esto sí debemos de perseverar. Y en lo que la Biblia nos invita a perseverar, lo encontramos en Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Esta palabra perseverar no es la misma de la anterior. Se traduce igual, pero esta palabra perseverar da la connotación de hacer más fuerza en la repetición que en la misma repetición. ¿Cómo así? Bueno, para los que alguna vez han entrado a un gimnasio, hay unos ejercicios en los que se requiere una repetición, pero poco peso. Pero también hay unos ejercicios en los que se requiere no tanta repetición, pero sí peso. En esta palabra se le coloca más peso a tu acto que a la misma repetición. No estoy diciendo que no se repita, pero se hace más énfasis en hacerlo que en la cantidad de veces que lo hagas. Un ejemplo podría ser como el hombre que quiere tumbar un árbol, ¿no? Varias veces tiene que pegarle con la hacha al tronco, pero las veces que lo haga tiene que darle fuerza. No puede ser tan suave, tiene que haber fuerza. Es una repetición, pero ya es con mayor fuerza. En la anterior, en esta, hay fuerza en lo que haces. Y ellos dicen que los apóstoles perseveraban en 4 cosas. En la primera cosa que ellos perseveraban era en la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Bueno, es el estudio, es el conocimiento. Yo te pregunto, ¿estás perseverando en aprender de Dios?
¿Estás perseverando en estudiar la Biblia? Hoy tenemos esta palabra muy común, ¿no? El adoctrinamiento. La doctrina. Ellos perseveraban, ellos no salían de la doctrina, ellos no querían cambiar el concepto de la doctrina. Ellos insistían en que esta era la doctrina. Pregunto, ¿estás perseverando en esos pensamientos? ¿En estos conceptos? ¿En el estudiar? ¿En tomar un tiempo? Mire, en mi tiempo estudiar era totalmente diferente. Uno tenía que comprar una cantidad de libros que hoy los tengo y ya no sé si venderlos o los tengo más de decoración en la biblioteca. Porque gracias al internet puedo conseguir muchas cosas que están en esos libros. Ya hoy en día usted tiene libertad para llegar al internet y buscar a través de una concordancia, una palabra. La pregunta es, ¿estás perseverando en eso? Porque nuestra tendencia es no perseverar. En la comunión de los unos con los otros. En tener relaciones con personas que están creciendo dentro de la iglesia. No me estoy refiriendo a tener una relación con un amigo de la iglesia que anda más perdido que el hijo del Inver. O sea, hay gente en la iglesia que uno no, que más tiene una religión que una relación. Pero ¿con quién? La Biblia dice bueno, la Biblia no dice que el árbol que uno se arrima le da buena sombra, ¿no? Pero la Biblia sí dice que cuando uno busca amistades sabias, sabio se vuelve. Que las conversaciones, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces me preocupa porque cuando llega gente nueva a la iglesia que deberíamos adoctrinar, terminan acercándose a los que no están convertidos dentro de la iglesia y no sé si terminan alejándose más de lo que antes estaban. ¿Lo he visto? Claro, lo he visto. Está hablando de la comunión con la persona que quiere crecer. Cuando usted está jugando, está aprendiendo algo, debe siempre buscar a alguien que tenga un mayor nivel que el suyo. Recuerdo que me fascina jugar ajedrez y había un muchacho en la cuadra con el que jugábamos y él tenía un muy buen alto nivel y jugábamos y hasta el punto en que yo nunca le ganaba partidas, pero con el tiempo, con la persistencia, ya empecé a ganarle partidas. Porque ciertas personas te van a llevar al nivel de ellos. Y aquí es cuando tenemos que empezar a evaluar al lado de quién nos acercamos. Es una comunión, es un querer compartir, es el tomarnos un tinto, el tomarnos algo y hablar de las cosas de Dios. Esto, ¿dónde lo vemos? Bueno, en el congregarnos. El congregarnos es mucho más que asistir a la iglesia. Es tener coinonía los unos con los otros. Es tener una amistad. Pastores, que a veces es mejor tener gente fuera de la iglesia, como amigos. Pero también hay unos amigos dentro de la iglesia que uno dice, wow, wow. Que uno sí siente que es como un hermano, como el hermano lejos. Uno sí siente eso. Es importante congregarnos. Mire, ya esto es cuestión
Ya estamos entrando en la normalidad de esto. Ya los niños van al colegio, ya estamos entrando en el congregarnos. Ya de aquí para adelante vamos a tener que empezar volviendo al templo. Ellos se congregaban y tenían amistad. Mira, conocí a alguien que cuando yo estaba, era de esta iglesia, pero se acababa el sermón y antes de que se acabara, se iba. Y se iba. Yo decía, en cualquier momento difícil, este hombre no vuelve. Porque no tiene unos amigos, fue perdiendo amistades dentro de la iglesia. Y entonces, ¿cuáles van a ser mis amistades? ¿Las que corrompen las buenas costumbres? Ellos perseveraban en ser del mismo clan, del mismo gremio. En el partimiento del pan, en esas cosas que la iglesia hace, que yo debería estar y compartimos. Es un compartir dentro de la iglesia y es un compartir fuera de la iglesia. Es un sentarnos a hablar, a reírnos, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Pero cada vez que yo me alejo, y ahora voy a hablar de esto, sigo mejor con esto. ¿En qué debemos de perseverar? En la oración. Ni me preguntes cuánta gente viene los martes a orar. Y yo digo, ya no es en la oración, es en el grupo. Porque si usted lee el contexto de Hechos 2, ellos se reunían en las casas a orar, a compartir el pan. No era que compartían el pan cada uno por allá, no, que oraba cada uno, no, era la reunión. A eso perseveraban ellos. Ahora, déjame decirte algo y con esto voy concluyendo el tema. Estas dos perseverancias son inversamente proporcionales. Quiere decir que a la medida en la que una crezca, la otra baja. Y a la medida en la que la otra crezca, esta baja. ¿Cómo así? Bueno, a la medida en que voy más rápido en el carro, en menos tiempo llego. Eso es inversamente proporcional. Una baja, mientras una sube, la otra obligatoriamente tiene que bajar. Y entonces estamos hablando de dos perseverancias. O perseveras en el pecado o perseveras en la doctrina de los apóstoles. En una de esas dos cosas vas a perseverar. No puedes perseverar en las dos al mismo tiempo. No puedes perseverar en las dos al mismo tiempo. En una de las dos tienes que perseverar. Y si no estás perseverando en la doctrina, en la comunión, en el partimiento, en la oración, lógicamente estás perseverando en lo otro. No entendí. ¿Cómo? Ah, por reducción. Simplificación. Entonces, sencillo. Yo puedo evaluar. Yo no tengo que estar en la casa de alguien. Yo no tengo que vivir en la casa de alguien. Yo simplemente voy a ver este comportamiento. Y si no hay, está en el otro. Mire, es que es complejo. Es complejo pecar, insistir en mi pecado, involucrarme con mi pecado, sumergirme en mi pecado y venir y llegar. Oh, mashallah. No es tan fácil. No es tan fácil.
No es tan fácil estar metido en mi pecado 100% y chuparme una prédica de 1 hora. Y, Dios mío, callen a este hombre, por favor. Entiendo. Claro, claro. Y vamos a orar. Cuando tú estás metido en lo otro, cuando tú le has declarado tu guerra a Dios, que por hecho vas a perder, vas a terminar. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Insistió hasta que el punto en que dijo, no, ya Dios, es verdad, me devuelvo a la casa de mi padre. Pero él insistió, pero él se le acabó el dinero y buscó trabajo. No, yo me quedo en esto, yo quiero es esto, esta es mi vida. Hasta que de una u otra forma él hizo un clic en su vida. ¿En qué perseveras? ¿En la doctrina? ¿O estás perseverando en tu pecado? Y podrás tener hasta la razón para decir, pues es que si persevero en el pecado, hasta la gracia abunda. La pregunta es, ¿hasta cuándo más? ¿Hasta cuándo más? Ya no más. Ya no más a esa vida así. Que claro, usted puede venir a la iglesia, pero usted anda más en otro lado que acá. Claro, usted no quiere hablar con los hermanos. Es que cuando vayamos en el cielo, ¿de qué vamos a hablar? Pues hablaremos de las cosas espirituales. Por ende, entiendo que si no hablas de las cosas espirituales, pues te vas a aburrir en el cielo. ¿Para qué quieres ir al cielo? ¿De qué vas a hablar con Abraham? ¿Qué vas a hablar con David? Las empresas que tuviste, ellos van a decir, no, hablemos de Dios. Ay, ¿de Dios? Ay, no, otra vez. Ay, pero usted parece que estuviera en el capítulo de enlace, ¿no? ¿No se cansan? Una vez estábamos ahí en una casa y alguien dijo, ¿y ellos no se cansan de eso? Y yo le dije, no, no nos cansamos, qué pena, es lo que nos gusta. Pero de verdad, ¿usted no escuchan otra música? No. De verdad no tiene la posibilidad de no ir a... No, sí, pero no, nos gusta ir. ¿En qué perseveras? ¿Cuáles son tus amistades con las que te ríes? Estuve en Barranquilla y me encontré con algunos amigos del colegio. Y uno dice, no, indiscutible, no, que me van a añadir al grupo. Ya yo me imagino lo que mandan, ya yo... Deje eso así, tranquilo. Hablemos aquí, vamos a reírnos hoy, recordemos lo que hicimos. ¿En qué estás? No, yo no necesito, no, mira, no digas eso. No necesito congregarme, no necesito leer, no necesito estudiar. ¿No? ¿Y por qué los apóstoles sí necesitaban eso? Sencillo, ellos eran conscientes de su debilidad y que esto les gustaba. Vamos a la última diapositiva. Pero más bien tomemos un tiempo para alinearnos con Dios. Tomemos un tiempo para llegar delante de Él. Sin excusas, sin pretextos. Y escuchar de Él que hay un solo mensaje para cada uno de nosotros.
para usted y para mí hay un solo mensaje de parte de Dios. Ya no más. Ya no más. Y que empecemos a tener la necesidad de arrepentirnos de nuestro pecado, de no perseverar en eso. Y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento, inclinas tu cabeza? De pronto estás perseverando en no tener un tiempo para leer la Biblia, en no ser adoctrinado, en no ser parte de la doctrina. De pronto estás perseverando en el no estar aquí delante de Dios. De pronto estás perseverando en tus ideas, tus conceptos, en tu maltrato a tu pareja. De pronto estás perseverando en hablar con quien no tienes que hablar. De pronto estás perseverando ver lo que no tienes que ver, en hablar de quien no tienes que hablar. ¿En qué estás perseverando? ¿En qué te estás ejercitando? ¿En qué te estás fortaleciendo? ¿En el pecado o en la doctrina de Dios? Señor, de verdad, perdónanos. Porque hay áreas de nuestra vida en las que hemos perseverado en nuestro pecado, en la que nos ejercitamos. Señor, en la que volvemos. Señor, somos seres débiles y esa no es nuestra excusa. Todo lo contrario, nuestra razón. No te podemos negar que hay un deseo de hacer lo correcto, Dios. Hay un deseo de perseverar en lo tuyo. Y por eso hoy estamos aquí, independientemente de el estar aquí, oh Dios. Nos deja ver nuestra intención de que queremos seguir en este caminar, en el buscarte, en el ser sensible a tu presencia. Ayúdanos, oh Dios, en nuestras debilidades. Ayúdanos, oh Dios, en nuestra deficiencia. Permite, oh Dios, que ocupemos nuestros tiempos en lo que proviene de ti, oh Dios.